Como siempre, les acompaña Maura Alejandra Herrera Bravo, neuropsicóloga clínica, y de mi mano, Carlos José de los Reyes, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Aleja, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Excelente, me alegra. También un saludo a todas estas personas que se están conectando con Salud Mental Positiva en CTV Barranquilla. Aleja, hoy tengo una historia que contar, ¿no? Yo soy así cuentero. Cuéntanos la historia que traes. Ok, hace muchos años en un pueblo tranquilo vivía un anciano sabio que era conocido por su serenidad y sabiduría. Un día un joven le preguntó cuál era su secreto para vivir una vida tan plena y feliz. El anciano sonrió y contó una historia. Hace años me di cuenta de que la felicidad no está en grandes cambios, sino en pequeñas decisiones que tomamos cada día. Decidí comenzar cada mañana con una pequeña caminata en el bosque, observando la belleza a mi alrededor y respirando el aire fresco. Con el tiempo, esta simple práctica se convirtió en un hábito arraigado que me llenaba de energía y paz interior. Me gusta mucho esa historia que nos traes, Carlos, porque nos indica cómo esos pequeños cambios que son consistentes pueden mejorar nuestra vida. Eso que a veces creemos tan insignificante, acumulándose puede llevarnos a tener un bienestar y una estabilidad emocional y sentirnos más plenos y felices. Así es. Se podría resumir en un día a la vez, ¿no? Y para eso tenemos justamente para hablarnos de este programa que hemos titulado El poder de los pequeños cambios, construyendo hábitos saludables. Tenemos a nuestro invitado especial, el doctor Carlos Ardila Duarte. Carlos, bienvenido a Salud Mental Positiva. Buenas, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, Carlos. Maura, un gusto estar aquí con ustedes. Me alegra que estés mucho aquí. Carlos es biólogo, máster en neuropsicología, doctor en psicología y docente investigador de la Universidad del Norte, la Universidad Metropolitana y la Universidad de la Costa. Así que alguien muy especial que va a hablarnos sobre este tema de los hábitos. Mejor dicho, el personaje indicado para tratar este tema que traemos el día de hoy. Así es. Carlos, arranquemos esta conversación con algo muy importante, y es que nos puedas contar cómo ha evolucionado el ser humano y cómo ha evolucionado también el tema de los hábitos en nosotros los seres humanos. Claro que sí. Bueno, realmente nuestro estilo de vida moderno, a pesar de que nos ha traído bastantes comodidades, ¿verdad? Nos ha facilitado la vida, digamos que también nos está pasando factura. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo y nuestro cerebro no evolucionaron en esas mismas condiciones, ¿sí? Nosotros fuimos nómadas la mayor parte del tiempo y nuestro cerebro y nuestro cuerpo evolucionaron en unas condiciones totalmente distintas a las que tenemos actualmente. Ok, o sea que parece que nuestras condiciones evolucionaron, pero tal vez nuestros hábitos, tal vez no tanto. ¿Podrías darnos algunos ejemplos, por ejemplo, de eso, de esa, como ese desfase entre la evolución y esos hábitos? Claro que sí, claro que sí. Bueno, realmente nuestro estilo de vida hace mucho tiempo, digamos que hemos tenido un cambio abrupto y todavía nuestro cuerpo y nuestro cerebro no se han adaptado. Eso toma tiempo, ¿verdad?, a estas nuevas condiciones. Y una de ellas era el movimiento constante. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro estaba en constante movimiento y eso nos favorecía muchísimo nuestra salud. ¿Ven? Evitaba, por ejemplo, el desarrollo de enfermedades de tipo metabólica, y una cantidad más, ¿no? Y ese era un factor, ¿no? El movimiento constante. Otro tenía que ver, por ejemplo, con la socialización. Digamos que antes los vínculos sociales eran mucho más fuertes. Hoy en día, en esta sociedad, como digo yo, en esta sociedad del resultado, cada vez estamos viendo al otro, digamos, como un enemigo, ¿verdad? Como una competencia, y eso nos está aislando. Entonces la falta de conexión, y fuera de eso las redes sociales, los equipos tecnológicos también nos van rompiendo esas conexiones, y eso también nos está pasando, digamos, factura. La rutina también. Nosotros no evolucionamos en una rutina constante, era algo muy cambiante, el medio era muy cambiante. Hoy estabas aquí, a los 6 meses tenías que cambiar porque las condiciones cambiaban, no había alimento. Entonces imagínate tú mudarte cada 6 meses, cada año. O sea, tu cerebro se tiene que reprogramar, se tiene que reconfigurar, y esa era la vida antes de entrar en esta modernidad como hoy en día estamos conociendo. Que uno se muda y ya no sabe ni dónde están los switches. Correcto, así es. De la luz, ¿cierto? Así es. Así es, Carlos.
Hablando de todas estas prácticas que nosotros incorporamos, ya nos comentas entonces cómo a medida que va evolucionando el ser humano, pues también incorporamos también nuevas estrategias. Dentro de esas estrategias nosotros hemos hablado o hemos comentado mucho acerca de una, y es la meditación. Dentro de estas prácticas saludables, ¿cuál sería el beneficio que trae esa meditación para el bienestar? Algo que se ha descubierto con la meditación es que nosotros tenemos un área de nuestro cerebro que se encarga de organizar los recuerdos, y esta área, digamos que mientras nosotros estamos en función con la atención focalizada en las tareas diarias, digamos que disminuye su actividad. Pero cuando nosotros estamos en reposo, ¿sí? Digamos que aumenta su actividad. Entonces es ahí donde empiezan toda esa cantidad de pensamientos de preocupación, pensamientos pesimistas, inclusive hasta pensamientos de tipo catastrófico. Entonces precisamente la meditación nos ayuda a ir modulando, regulando la actividad de esta área de nuestro cerebro y permitir tener ese control, esa calma de esos pensamientos que muchas veces se vuelven repetitivos y reiterativos, ¿no? Entonces algo que favorece y se ha encontrado que ayuda en la meditación es precisamente hacer ese tipo de práctica, ¿no? O sea que la meditación tendría una influencia sobre esa red basal o ese default network, que es como ese estado en donde no hay una actividad consciente clara, pero entonces es donde dices allí que vienen muchos pensamientos que a veces no son los más adaptativos o tal vez nos llevan a algunos pensamientos incluso catastróficos, claro, que mencionabas. Eso ayudaría un poco a esa regulación, pero también ¿cómo se relaciona esa meditación con la parte fisiológica del resto de nuestro cuerpo? Sí, claro, cuando tú tienes ese tipo de pensamientos, ¿verdad?, que no son para nada agradables, eso va a activar tus mecanismos, tu alerta, ¿verdad? Y eso va a empezar a generar que tu cuerpo, digamos, segregue una cantidad de sustancias como el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿verdad? Al tener yo todo ese tipo de pensamientos, voy a ver todo como oscuro, ¿verdad?, como peligro, y claro, toda esa red interna que me prepara para esas situaciones reales de peligro, pues se va a activar ante situaciones que no son de peligro o que no hay un peligro real, y el exceso de cortisol en nuestro cuerpo también nos pasa una factura, ¿no? Porque claro, es una hormona que fue diseñada para cortos periodos de tiempo, pero imagínate tú teniendo esos pensamientos de manera recurrente, constante, 7 días a la semana, pues digamos que no es algo tan adaptativo y tan sano para nuestro cuerpo, ¿no? Claro, algo interesante sobre esto del cortisol y sobre esta activación que genera el cortisol y todas estas respuestas, es que son respuestas adaptativas, es decir, realmente nosotros íbamos, el ser humano iba caminando tal vez y venía un depredador y pues probablemente era necesario tener ese cortisol, esa actividad vigorosa, pero por el periodo corto de tiempo. Se salva la vida del ser humano y luego debería dejarse de estar en esa situación de alta activación. Pero lo que pasa es que desde nuestra psicología, esa mediación psicológica, tal vez podemos concebir peligros que realmente no siempre son peligros de muerte. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo a mis estudiantes, un condicionamiento que tiene casi cualquier estudiante es que le digan, sacan una hoja. Cuando saquen una hoja empieza todo el mundo a... Se acelera el ritmo cardíaco. Claro, se acelera el ritmo cardíaco. Claro, y es una cosa que realmente no pone en peligro la vida de la persona, pero imagínense estar todo el tiempo allí, ¿no? Es como yo compro un automóvil y tú compras otro, Carlos, y yo lo pongo a hacer taxi 7/24, ¿cierto? Obviamente en un año va a estar más deteriorado el mío que el tuyo, que es para tu uso particular, porque por supuesto eso va a tener un uso cada vez más intenso. Pero habrá entonces también otras actividades en las que, o rutinas, hablaste en algún momento sobre, por ejemplo, estar en movimiento, mientras que ahora nuestra vida es más sedentaria, ¿no? ¿Qué relación o cómo serían esos hábitos y la relación de esos hábitos de actividad física con ese bienestar, con esa salud mental? Claro. La actividad física es muy importante, ¿verdad? En aquellos tiempos podríamos decir que la actividad física nos mantenía regulados los niveles de cortisol, nos mantenía regulados estas áreas de activación, ¿verdad?, de hipermentalización. Pero como ha reducido, pues esos mecanismos regulatorios ya no están. Entonces, por eso hay mucha más actividad de estas áreas y eso ya nos resulta favorable. Pero ¿en qué nos puede favorecer la actividad física? Muchísimo. A veces pensamos que actividad física es para tonificar los músculos, para verme bien, pero
Hay otros efectos mucho más favorables. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en actividad física, digamos, frecuente, pues eso ayuda a que el cerebro produzca unas sustancias que se conocen como factores neurotróficos del cerebro, y que eso favorece a que el cerebro se pueda conectar mucho mejor. Y un cerebro mejor conectado, ¿verdad? Es un cerebro flexible, es un cerebro abierto, es un cerebro que tiene más plasticidad, es un cerebro que se adapta a las condiciones de manera mucho más rápida. Ve más opciones, ¿ven? Entonces se sale un poco de esa rigidez mental que no es adaptativa y que hoy en día es muy común precisamente por todos estos factores que estamos mencionando. Eso por un lado. Lo otro, los niveles de cortisol. También con la actividad física es como si se quemara ese exceso de energía, de sustancias que se están produciendo, y eso también hace que disminuya, porque el cortisol, una de las cosas que provoca precisamente es procesos inflamatorios en nuestro cuerpo, ¿sí? Y la actividad física también ayuda a que nuestros músculos, en esos procesos de contracción, produzcan también sustancias antiinflamatorias que nos mantienen en un equilibrio, ¿ves? Todo era un equilibrio con la actividad física, pero al quitar esto, pues todos los otros factores, digamos, estresores de nuestro cuerpo, pues se desbordan. Bueno, y es evidente, ¿no? Y es muy interesante también lo que dices, porque es un enfoque un poco diferente del que se suele hablar. Si está bien el ejercicio, se ha probado en la literatura científica, obviamente, la relación entre el ejercicio físico y la salud mental, el ejercicio físico habitual, por supuesto, ¿no? Y la salud mental incluso genera un estado de ánimo mayor o mejor. Y además, obviamente, todas las repercusiones en términos de salud física, tipo salud cardiovascular, nivel de oxigenación, ¿verdad?, de nuestros sistemas en general. Pero interesante lo que hablas ya en términos más fisiológicos, podríamos llamarlo de esa forma, que son estos factores neurotróficos que aumentan la conexión. Aquí estoy tomando nota para ir resumiendo lo que nuestro experto está diciendo. Esos factores neurotróficos que son aquellos que promueven la conectividad cerebral. Aunque un cerebro más conectado es un cerebro más adaptado, podríamos decirlo de esa forma. También un menor nivel de cortisol, porque el ejercicio disminuye los niveles de cortisol en nuestro cuerpo. Y ya sabemos que el cortisol termina siendo básicamente lesivo en términos crónicos. Si es estable todo el tiempo, ese cortisol deja de ser algo que favorece para ser una dificultad. De hecho, incluso, Carlos, un estudio que hicimos nosotros con mujeres víctimas de violencia de pareja, encontramos que aquellas mujeres que tenían más altos niveles de cortisol, por ejemplo, tenían peores rendimientos cognitivos en memoria, por ejemplo. Y finalmente, lo de los músculos. Esto es algo realmente interesante, es novedoso para mí, que la producción de los músculos de sustancias antiinflamatorias, que al final muchas enfermedades y el envejecimiento como tal tienen mucho que ver con esta inflamación de bajo grado, básicamente. Así es. Perfecto. También hemos visto, Carlos, últimamente como el tema de la alimentación se ha tratado muchísimo como un hábito importante para implementar en nuestras vidas, ¿cierto? Desde que los niños están empezando, incluso con la alimentación complementaria, ya se habla de generarles sus buenos hábitos saludables. Pero ahorita que veníamos hablando un poco del cortisol y de cómo repercute esos elevados niveles de cortisol, pues la alimentación también tiene algo que ver ahí, ¿no, Carlos? Muchísimo. Entonces, sería bueno que nos comentaras cuál es esa función de la alimentación para regular esos niveles de cortisol y qué tipo de alimentos estarían relacionados también con esta ayuda para nosotros. Claro que sí, la alimentación yo pienso que es todo, ¿no? Porque ahí es donde nosotros le estamos suministrando al cuerpo la materia prima para que él pueda fabricar todas las sustancias de nuestro cuerpo, neurotransmisores, hormonas, anticuerpos, enzimas. Eso la materia prima proviene de los alimentos. Pero ¿qué ocurre hoy en día? Que cada vez los alimentos se han venido procesando. En la medida que se procesan, pierden su calidad nutricional, es decir, llenan el estómago, pero no aportan los nutrientes esenciales a nuestro cuerpo. Fuera de eso, se le colocan algunos aditivos, algunos conservantes y algunas sustancias que realmente resultan ser muy, muy nocivas para nuestro cuerpo, ¿no? Y sí, saben rico, etcétera, pero no son muy favorables, y bueno, eso genera todo un desequilibrio, especialmente en algo que se conoce como la microbiota y que hoy en día se viene estudiando mucho a nivel intestinal, porque todos estos componentes procesados, digamos que nuestras bacterias evolucionaron procesando sustancias orgánicas naturales. Al meterle estas sustancias químicas, ellas no están acostumbradas a eso,
y eso cambia el pH de nuestro intestino, y las bacterias que están ahí son importantísimas porque muchas veces ellas degradan la comida que nosotros comemos, en especial toda la fibra que nosotros consumimos a través de frutas y verduras, y lo que hacen es producir metabolitos que son sustancias intermedias entre la sustancia original. Entonces, si la microbiota se cambia, pues obviamente eso va a generar todo un desbalance porque realmente no se van a producir las sustancias que el cuerpo requiere absorber para producir lo que te decía anteriormente, neurotransmisores, hormonas, entre otras sustancias de nuestro cuerpo. Además, eso favorece a que crezcan otro tipo de bacterias que no hacen parte de nuestra flora, y eso vuelve y agrava el proceso inflamatorio porque genera procesos de inflamación, debilita la capa protectora del intestino, y eso permite que sustancias tóxicas y otro tipo de bacterias ingresen a nuestro cuerpo, y eso genera procesos inflamatorios y neuroinflamatorios que realmente no nos favorecen, nos genera dolores, nos generan cansancio, agotamiento, alteraciones de sueño, irritabilidad y toda una cascada de procesos que realmente pues lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Ok. Así es. Es que en realidad es un tema que está relacionado sistémicamente, ¿no? Diferentes sistemas del cuerpo humano tienen relación con básicamente cada uno de los aspectos que desde su formación como biólogo Carlos está aclarándonos muy al detalle cómo se relacionan estas alteraciones o estos hábitos en realidad con nuestra salud mental y relacionado con la evolución. Al final, alguna vez le escuchaba a alguien que es como un cerebro que ha evolucionado hasta cierto punto en algunos aspectos, pero no en otros, en un ambiente que realmente no es para el que había evolucionado inicialmente, ¿no? Así es. Tú me preguntabas qué alimentos realmente favorecerían mucho. Bueno, tenemos varios alimentos, ¿sí? Por ejemplo, los omega 3, ¿sí? Que lo conseguimos en ciertos aceites de tipo vegetal, por ejemplo, como el caso de la oliva, el aguacate es muy rico, ¿verdad? También algunos mariscos son ricos en omega 3, y ese es muy importante para que el cerebro o las neuronas como tal puedan crear todos esos procesos de mielinización, porque son lípidos, ¿no? Pero son unas grasas especiales que son las omega 3. Entonces, por ejemplo, en etapas de la infancia y sobre todo en etapas de la adultez se requiere más consumo de esto porque el cerebro está en cambio, ¿ves? Entonces, eso es un alimento importantísimo. También, por ejemplo, los polifenoles que se encuentran, por ejemplo, en muchas frutas que también contienen antioxidantes, que son sustancias que precisamente ayudan a combatir todo este estrés oxidativo que se está produciendo en nuestro cuerpo. Y los vegetales que aportan una cantidad de minerales como el selenio, como el magnesio, ¿verdad? Que últimamente está muy de moda, pero de manera procesada, ¿verdad? Ya te lo están vendiendo, pero cuando lo adquirimos de forma natural a través de, por ejemplo, todas estas verduras verdes, ¿sí? Que son ricas en este tipo de elementos, pues realmente estamos nutriendo nuestro cuerpo. Hay que hacer una diferencia entre comer y nutrirse. Yo puede que esté comiendo, pero no me estoy nutriendo, ¿verdad? Claro. Entonces fíjate que hay una gran diferencia. Es interesante y me quedo con esa frase, ¿no? Puede que esté comiendo, pero no me estoy nutriendo. No es exactamente lo mismo. Claro, ahí es donde tenemos que tener mucha precaución, y es también no consumir todo lo que nos digan las redes sociales, lo que nos digan los diferentes medios de comunicación, sin antes tener esa información correcta de qué es lo que estoy consumiendo y si realmente me está nutriendo como debería ser. Así es, pero bueno, ya hemos hablado de un hábito como meditación, hemos hablado del hábito del ejercicio y de la alimentación. Hay otro hábito que, para cerrar el programa también, otro hábito muy importante que también se afecta muchísimo en el día a día porque hay trabajo, porque hay exposición a pantallas, porque hay muchas ocupaciones o actividades, y es el sueño y su calidad, ¿no? La calidad del sueño. También debería ser un hábito tener un sueño de calidad. Cuéntanos un poco cómo se relaciona. Sé que también investigas sobre eso en universitarios, sí. Sobre hábitos de sueño y salud mental y bueno, todo el bienestar. Claro, el descanso es algo importantísimo, y no solamente el descanso de las noches, sino el descanso de que yo me logre desconectar de todo lo que estoy haciendo, o sea, tomar días o un día para desconectarme de todo, porque eso le permite al cerebro prácticamente descansar, reconectarse. Y el descanso es importantísimo, y sobre todo, por lo menos en las noches, porque es precisamente en el descanso nocturno y sobre todo en esa fase de sueño reparador, porque también ahí hay una diferencia entre dormir y descansar. Puede que estemos durmiendo, pero no estamos descansando.
Y en ese sueño reparador es donde nuestro cerebro realmente consolida la memoria, ayuda a eliminar todo ese exceso de información y solamente consolida aquella información significativa e importante. Por eso muchas veces cuando no descansamos lo suficiente, nos levantamos al día siguiente y sentimos como un embotamiento, porque el cerebro no alcanzó a limpiar todo ese exceso de información. Lo mismo pasa a nivel de nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando estamos en la noche, el cuerpo ayuda durante la noche a eliminar todas las toxinas. Es como el camión de la basura que pasa a recoger eso. Va pasando. Exacto. Entonces, si le damos ese sueño reparador el tiempo suficiente, pues él alcanza a eliminar todo ese exceso de toxina. Pero algo interesante, Carlos y Maura, que he encontrado en todo este proceso, es que detrás de los malos hábitos está el estrés. Curiosamente, cuando tenemos ese estrés crónico, porque muchas veces uno le dice a la persona, no, pero ponga de su parte, tenga buenos hábitos, pero la raíz del problema está en el estrés, porque el estrés te lleva al sedentarismo, ¿cierto? El estrés te lleva a tener problemas de sueño, el estrés te lleva a que tengas una predilección por el consumo de comida procesada, el estrés te lleva a tener exceso de pensamientos negros, oscuros. Entonces mira que la raíz de todo este problema está en el estrés. Si tú empiezas a trabajar por el estrés, a regular esto, tú empiezas a tener otro tipo de hábitos diferentes. ¿Ves? Entonces, muchas veces va más allá de la voluntad de la persona, porque cuando tenemos ese exceso de cortisol, quedamos atrapados en procesos fisiológicos y por más que yo te diga, ponga de su parte, no consuma eso, pero tu cuerpo te lo va a pedir. Claro. ¿Ves? Entonces, mira que hay una raíz que tenemos que atacar y definitivamente tiene que ver con eso. Y muchas veces una estrategia de afrontamiento también, que creo que te lo he escuchado alguna vez, es... Una estrategia de afrontamiento es pantallas. Cuéntanos un poquito de eso, porque esa red basal cómo se altera y cómo cambia esa sensación de estrés con las pantallas, con el claro. Conectado. Bueno, a ver, con todas estas pantallas y todas estas redes pasa algo muy particular, ¿sí? Y es que entre más estrés la persona tenga, más predilección, consumo tiene por todas estas redes sociales, ¿ves? Al parecer es un placebo porque te ayuda a disminuir un poco la actividad, pero es un placebo porque no está entrenándote tu cerebro para disminuirla, simplemente es un placebo. Pero sí está fortaleciendo otras áreas de tu cerebro que tienen que ver más con el placer. Y el problema es que si fortalecemos más las áreas de placer, que son áreas más bien de tipo subcortical y producción de dopamina, entonces eso genera un debilitamiento de áreas de la autorregulación. Y para tener yo hábitos saludables necesito autorregularme. Necesito tener una autorregulación, necesito decir, no voy a comer eso porque eso no me favorece y voy a comer esto, ¿ves? Entonces mira que realmente todo nos está pasando factura y nadie nos explica. Porque es como anteriormente tuvimos el COVID, nos explicaron que había algo y nos protegimos, el que se quiso proteger, ¿ves? Pero tomamos medidas al respecto, pero en estos estilos de vida modernos nadie nos alerta, nadie nos dice nada y cuando vemos estamos sumidos en esos hábitos y empiezan a pasarnos la respectiva factura a nivel académico, a nivel laboral, a nivel productivo, etcétera, etcétera. Claro que sí. Bien, y antes de cerrar el programa, quisiera decirte o pedirte que nos dijeras a nuestros televidentes qué consejos, tips para cambiar esos hábitos, para mejorar esos hábitos y tener obviamente un estilo de vida mucho más saludable y adaptativo en realidad. Sí, yo creería que definitivamente hay que trabajar el estrés y hay que empezar a, sacar el espacio, porque esto se necesita muchas veces ayuda, se requiere de un profesional, ¿cierto? Se requiere invertir en la psicoterapia nuestra. Muchas veces nuestra salud mental no le prestamos atención, sino cuando ya tenemos crisis, y creo que deberíamos ser mucho más preventivos en eso y empezar a trabajar por nuestra salud mental, a invertirle, a acudir a profesionales que nos ayuden a hacer terapias, ¿cierto? Y de manera regular, porque eso va a ayudar a que los niveles de todas estas situaciones que estoy teniendo, ¿verdad?, que me estresan, toda esta rigidez mental, todos estos conflictos que estoy teniendo, pues se minimicen y obviamente voy a tener una sensación diferente y voy digamos, ya no voy a tener el impulso por esos malos hábitos, sino ya voy a tener un cuerpo totalmente en otras condiciones y voy a favorecer mi salud. Perfecto, Carlos, como siempre, entonces nuestros televidentes ya tomaron apuntes de esto que nos has dejado el día de hoy. De verdad quiero expresar mi más sincero agradecimiento por acompañarnos en este episodio de Salud Mental Positiva, y a ti, Carlos, también. Gracias, Carlos, gracias, Ale. No, a ustedes por la invitación, muchas gracias. Sabes que nuestro programa tiene las puertas abiertas para seguir tratando todos estos temas de interés que nos mencionan nuestros televidentes.
Y a ustedes en casita, muchísimas gracias por estar conectados en un episodio más de Salud Mental Positiva. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Instagram, SM Positiva, y en las redes sociales del canal CTV Barranquilla, YouTube, Facebook. También queremos expresar nuestros más sinceros agradecimientos a Karina Cantillo, nuestra pasante de investigación. Y bueno, a ustedes decirles que tenemos una cita en Salud Mental Positiva.